Esto es Literatura e Historia, un ciclo de charlas para pensar los cruces entre la ficción literaria y los acontecimientos de nuestro pasado nacional. Son 4 encuentros en los que vamos a compartir la lectura de 4 obras escritas por 4 autores que escriben sobre 4 temas históricos relevantes para el presente. Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de Literatura e Historia. Hoy vamos a conversar de Rodolfo Walsh y de su cuento Esa mujer. Ese cuento de Rodolfo Walsh formó parte de una colección que se llamó Oficios Terrestres y fue publicado en el 65, en 1965. Y por supuesto, como siempre, nos acompaña Gabriela García Cedro, y entre las dos vamos a ir compartiendo con ustedes esta lectura de un cuento imprescindible y que súper recomendamos. Hola Gaby, ¿cómo va? Hola Magda, ¿cómo estás? Hola de nuevo a todos. Gracias nuevamente por tenerme acá. Para hablar esta vez, bueno, de Rodolfo Walsh y de un cuento que en su momento, hace ya 20 años, cómo pasa el tiempo, fue elegido como el mejor cuento argentino. Así que bueno, ver también qué implicó eso y de qué se trata este cuento y qué pasa con este Walsh, no solamente escritor de la carta de un escritor a la Junta Militar, sino también un escritor de ficción, no solamente el periodista de investigación, aunque se mezcla. Claro, sí, este es también un caso bastante particular de esta figura que mezcla el trabajo literario con todos sus recursos y una gran experimentación sobre el lenguaje, sumado a una indagación histórica, y por eso también lo elegimos. Y por supuesto que Rodolfo Walsh y este cuento, que es eh, un cuento escrito casi exclusivamente diálogo, diálogo entre los dos personajes, la voz del narrador, que es el personaje que aparece, algunas descripciones, y su interlocutor. Y van construyendo un contexto histórico. ¿Querés contarnos algo de eso, Gaby? Sí, en lo que vos decís, bueno, esto del diálogo, que es lo que sostiene toda la acción, es muy teatral, muy cinematográfico también, porque lo que cuenta el cuento es una entrevista que efectivamente sucedió cuando Walsh decide ponerse a investigar qué pasa, qué había pasado con el secuestro del cuerpo de Vita. Y en ningún momento se nombra quién es esa mujer, aunque todo el mundo sabe de quién se trata esa mujer y también saben quién es el coronel que está siendo entrevistado. Es decir, que hay un contexto que es muy fácilmente reconocible para los lectores de los años 60. Incluso hoy también es reconocible para nosotros. Habría que ver qué pasa con esa lectura de ese texto. Es raro que alguien no tenga idea, pero puede pasar. Sí. ¿A quién reponemos, no? ¿A quién reponemos como personaje? Exactamente. ¿Podría? Y sí, y el cuento tiene un trabajo con el lenguaje, con las acciones del lenguaje que crea un suspenso, aunque todos sepamos, eso es lo más logrado, ¿no? Todos sabemos cuál fue el resultado de esa entrevista a la que este periodista va con la intención de negociar, busca información, saber dónde está el cuerpo, porque sabe que el coronel sabe dónde está el cuerpo, y él dice, bueno, tengo unos papeles que tal vez le interesen, y en ese intercambio va apareciendo toda la locura que genera en el coronel ese cuerpo, que es en realidad condensación de un montón de cosas
que representa Evita, que representa el peronismo, que representa la relación también entre clases, la relación del intelectual con el peronismo. Es decir, que este cuento cifra un montón de cosas y a mí me llamó la atención. También leí una conferencia que dio Ricardo Piglia en el año 2000 en La Habana, y él ahí tomaba, cuando se preguntaba por el futuro de la literatura, decía, bueno, a ver, es anecdótico, pero no tanto, esa mujer fue elegido como el mejor texto, el mejor cuento de este año, muy ahí, muy cabeza a cabeza con algunos cuentos de Borges, pero aparece por qué un cuento como este, mejor dicho, este cuento, pudo haber sido elegido el mejor cuento en el año 2000, el mejor cuento de la literatura argentina. Muy poquito después, en esos años también, tenemos las declaraciones de Viñas, siempre provocador, diciendo, si me apuran, Walsh es mejor que Borges, ¿no? Entonces, bueno, me parece que... Sí, que lo mencionamos. Claro, este cuento da para abrir muchísimas puntas y muchos modos de abordarlo. Sí, 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 genial. A ver, está bueno esto que traes de Piglia porque, y esto que traes de Borges. Yo, mientras estaba leyendo para preparar este encuentro, me preguntaba si estas comparaciones de Walsh-Borges tienen alguna relevancia más allá de esas declaraciones polémicas. También hay como una especie de contexto histórico en el que Walsh, como escritor de ficción, a mediados del siglo XX, emerge en algún punto escribiendo género policial, y también hay, que siempre lo traemos en nuestros encuentros, tratar de percibir la dimensión del mercado en el momento que empiezan a producir los escritores, y cómo ese mercado en un punto influye en la lectura de esa obra, y cómo después el intelectual, bueno, en este caso Walsh siempre, o es una percepción mía, siempre trató de resistirse a permanecer encasillado en un lugar, y fue más por detrás de una especie de búsqueda de verdad, una búsqueda de verdad a través de su trabajo periodístico, su militancia política y su escritura literaria. Hay como una gran coherencia ahí, independientemente de estas presiones del contexto. Por ejemplo, bueno, esta anécdota de que Walsh surge un poco en el grupo Sur, también ganando un premio a mediados del siglo XX, digamos, no sé, en 1950 y pico, con una colección de textos policiales que estaban muy, muy de moda en ese momento, o eran como una especie de género preferido. Y bueno, Borges, ¿no? Claro. Claro, bueno, cuando decís el género policial, pienso también en el Pedro Pago de David Viñas de esos años, que era como, que él decía, bueno, el ganapán, y como esos comienzos, pero bueno, después se van definiendo en otros escritos, y Walsh no solamente se define a partir de su trabajo de investigación, Operación Masacre, Caso Satanowski, bueno, todo lo que viene después, sino que hay otros cuentos, Un Kilo de Oro y Los Oficios Terrestres, que ya no son esos clásicos cuentos policiales. Esa mujer puede también leerse en esos términos, porque hay un enigma que busca resolver. Tal cual. Tiene una forma, sí, muy, muy clásica, ¿no? Y cierto humor muy característico, irónico, ¿no? Sobre la construcción, qué es lo que efectivamente se puede construir a partir del lenguaje sobre la verdad. Exacto, lo que pasa acá es que el investigador, el detective, podemos decir, no tiene todas las respuestas y no llega a resolver
Además, no sé, pienso, por lo general el policial clásico comienza con el cuerpo, con el cadáver, y acá es lo que falta. Justamente es lo que no se sabe dónde está. Es lo que Entonces, falta, ¿sí? Esa reconstrucción también, y a eso se le suma que la entrevista efectivamente ocurrió. Entonces acá ya hay un cruce, pero no es una transcripción de una entrevista, sino que hay, como os decís, todo un trabajo que va generando el suspenso y que va describiendo también esa escenografía. Es la casa del coronel, que se ve el río y que hay un cartel de Coca-Cola que se prende y que se apaga y que va iluminando la escena y oscureciendo la escena y va acompañando esta charla y lo que se dice en esa charla. Incluso la interrupción de la mujer del coronel cuando le lleva el café es como un mutis para el foro en un momento, es un personaje muy secundario, pero que también pone mucha densidad a la trama. Sí, sí, y también cuando aparece estos diálogos que también, mientras hablabas, pensaba en la construcción a partir del imperativo y el beba, que hay muchas intervenciones del coronel que tienen que ver con hacer una orden de hacer algo. Y en ese tejido de órdenes y de reticencias y de sugiero información y me la guardo, aparece esta mujer con toda una carga también de presencia casi cristiana, ¿no? Porque hay también un trabajo con esto del castigo y de lo metafísico, por decirlo de algún modo, que aparece, y de la culpa, y de como un Eso delito, hay algo del... Sí. No, perdón, que me quedé con eso del beba, cuando el coronel le dice que beba, pero es como un principio constructor del cuento, el modo de beber del coronel, porque en el modo en el que bebe, en el modo en el que realiza esas acciones, uno va viendo toda la transformación. De hecho, yo Sí, había señalado... y además la intención del narrador, digamos, del personaje, que sería como un alter ego de Walsh, de como salirse de esa cosa obnubilante del alcohol y del imperativo del coronel que le dice beba, ese esfuerzo por no dejarse cautivar por el cartel de Coca-Cola, hay Sí, no es, como que está representado ese ejercicio intelectual, ese ejercicio del detective digamos, el detective clásico que intenta a través de la razón deducir y alcanzar una verdad. sí, tal vez para que se entienda un poco mejor por qué insistimos tanto con esto del beber, leo las partes en las que el narrador describe cómo lee el coronel, a lo largo de todo el texto. Sí. Dice, él, el coronel, bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Más adelante, el coronel bebe con ira, con tristeza, con miedo, con remordimiento. Sigue contando qué es lo que pasa, la bomba que le metieron en la casa, todo. El coronel bebe, es duro. Sigue. El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas oscuras contra un peñasco y lo dejan, intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. Y finalmente el coronel ebrio ya lo echa, ¿no? Sí. Entonces, la acción es siempre la misma, y lo que va cambiando es el modo en el que se realiza, y ahí uno ve toda la transformación que le genera al coronel hablar de este cuerpo y hablar de lo que pasó con el cadáver de Evita y su participación en todo eso. Y acá también había marcado fundamentalmente que
qué le pasa al narrador, que en este momento Walsh, en su autobiografía, también cuenta, dice, bueno, yo no era peronista en el momento en el que escribe este cuento, tampoco se considera peronista. Estamos en el principio de los 60, Walsh recién vuelve de Cuba y se pone a investigar esto, y eh, va tras este enigma, y en una parte del cuento dice, algún día pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Ella no significa nada para mí, y sin embargo, iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas, vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra, ¿no? La influencia de este enigma, y después, bueno, ¿qué pasa cuando se va fracasado en su intento por obtener más información? Pero es también, esto lo traigo sobre todo porque es, bueno, cómo se posicionan los intelectuales frente a eso, frente al peronismo, que en su momento había que tratar de entender, que trataron de entender desde Contorno, que trataron de entender, o de no entender, desde Sur y desde otros lugares, ¿no? Es como que, bueno, había que tomar posición. Claro. Y Evita, porque hablan del peronismo, pero en realidad no hablan de quien quedó vivo, hablan de la que murió. Y en ese enigma en el que está todo elidido, tampoco se menciona, la Libertadora no dejaba que se mencionara a Perón ni a Eva, pero el no nombrar en este cuento y tratarla como esa mujer, desborda la presencia del personaje. Sí. Pienso también en el cuento de David de estos años, de Viñas, La señora muerta, que ahí también plantea dónde se sitúa el intelectual y qué crítica hace, qué respuesta encuentra. A David lo maltrataron bastante por ese cuento, pero bueno. Sí, digamos que a mí lo que me impacta mucho también al leer este cuento es como en esta condensación, en esta síntesis, se puede poner en clave un montón de estas tensiones, un montón de cosas y de violencias y de figuras políticas que aparecieron después, digamos, esta búsqueda de un cuerpo desaparecido, de un cuerpo ocultado, y esta intersección entre las distintas clases, digamos, y cada cual cómo iba justificando de algún modo su accionar. El coronel no para de repetir que su intención al esconder el cuerpo tenía que ver con protegerlo de las vejaciones, de la destrucción que podría producirle si alguien del ejército, también hay menciones, algunos sectores del ejército, algunos sectores de la Armada, de la Marina, quieren tirarlo por un avión al río, quieren diluirlo en ácido. ¿No? La desaparición de los cuerpos como ficción, después consumada como verdad histórica también. Como sí, una... Estamos, el delay nos está matando. Sí, dale. Nada, decía que el coronel habla de su lugar en la historia, ¿no? Que, como quien lo salvó, y ahí es muy claro que esos roñosos no entienden, una cuestión de clase, es su diosa y no entienden, y también esto que decís vos, protegerla
de lo que querían hacerle. Y en ese querer hacer es ese cuerpo que aparece absolutamente erotizado también, cuando cuenta lo del el gallego ese, que era el médico que le embalsamó, eh, ¿no? Que dice, se sienta más cerca del ventanal, se le tiró encima, ese gallego asqueroso, estaba enamorado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los pezones, le di una trompada, mire, el coronel se mira los nudillos, que lo tiré contra la pared, está todo podrido, no respeta ni a la muerte, ¿no? Ahí empieza a contar que bueno, que él la salva y ahí es cuando el periodista se queda sin cosas que ofrecer, ya no puede ofrecer plata porque no hay nada que el coronel dé a cambio de esa información, ¿no? Y por eso el final, que es, como decíamos en una entrevista el otro día, un canto a la propiedad privada, eh, el final que termina diciendo, y leo lo que dice el, el periodista. ¿Dónde, coronel, dónde? Se para despacio, no me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isolletas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía, ¿no? Entonces acá, de nuevo, eso que aparecía en el comienzo de cuál era la posición de quien va a entrevistar, termina diciendo, sé que no voy a mover un dedo con todo esto, y la voz del coronel, totalmente enloquecido, es mía, tengo ese secreto, ¿no? Y qué implica tener ese secreto, como decís vos, que se constituye también una verdad histórica. Claro. Sí, además yo mientras lo leía pensaba en quiénes son todos o sea, los sujetos que giran en torno de este cuerpo en este relato y también hay para hacer, está habilitada claramente una lectura de género muy impresionante, en el sentido de que primero todas las referencias que mueven, ocultan, investigan el cuerpo y hablan sobre el cuerpo son hombres. Eh, y el cuerpo sobre el que se manipula es un cuerpo de una mujer muerta, pero que tiene una simbología, como una capacidad constructora o creadora de simbologías, ¿no? Y que es por eso que es necesario preservar y que es por eso que es necesario ocultar, porque está la amenaza de que finalmente lo destruyan, o por otro lado, que lo usen por pasiones políticas y que sirva para enardecer a las masas. Hay como estas dos fantasías, ¿no? Sobrevolando el relato, y sin pensar tanto, o sin tratar de discutir tanto en qué medidas son ciertas, no son ciertas. Eh, es interesante que se lo piense de esta manera, ¿no? Este acontecimiento tan brutal, y me parece que tampoco es casual, porque creo que hasta en algunos puntos eh, podría ser naturalizado, ¿no? Como algo que, bueno, es así como debió haber sido y como fue. Y es curioso que estuve viendo también otras formas de relatar ese acontecimiento, y en todas eh, las, los relatos eh, hay como una creciente, como eh, una creciente religiosidad y sacralización en torno de este cuerpo, y que también tiene que ver con el erotismo que mencionás,
Sí, Eh, es que el cuerpo es un cadáver, es una cosa, la cosificación está ahí servida, es una cosa que se quiere destruir, pero que en realidad incluso una cosa sumamente bella, además, que está sumamente bella. igualita, ¿no? En un momento dice, no, usted no entiende, está igualita, parecía que iba a hablar, ¿no? Ese, al que le cortan un dedo para hacer todo legal, todo tenía que ser protocolarmente correcto, pero ese cuerpo, que es una cosa, se convierte en mito, tiene la fuerza ineludible y irrefrenable de un mito que no pueden parar. Pensaba en otros cuentos, desde ya el cuento de Viñas, La señora muerta, que habla del día de ese largo velatorio, ¿no? Y esas largas colas que se formaban y aparece un, un hombre de clase media que se levanta a una prostituta y que van buscando algún lugar donde estar y está todo cerrado por la mujer, y lo que frena ahí es, lo que muestra es la devoción popular, que cuando el tipo termina diciendo todo por la yegua esta, la chica baja del auto y cierra la puerta, no, no, eso sí que no, eso sí que no, eso sería como un poco el argumento de la señora muerta, pero también hablando del cadáver y del velatorio, el simulacro de Borges, ¿no? Que también cuenta el simulacro, hablando de todos esos velatorios simulados en el interior del país, y en un punto intenta sacarle fuerza a, a ese mito de Evita, y en realidad creo que consigue lo contrario, ¿no? Composiciones tan distintas como pueden ser la de Borges, Viñas y Walsh, que son tres posiciones muy distintas respecto de lo que fue el peronismo. Así Sí, que, pero bueno, hay algo, por eso empezaba retomando la idea del misterio que va a resolver, del enigma, y que el enigma no es solamente dónde está ese cuerpo, sino que implica todo ese cuerpo. Y él sí, va en busca de un verdugo y se termina encontrando con un necrófilo, porque está totalmente enamorado de ese cadáver que es su posesión. claro. Sí, bueno, la verdad es que ya eh, es este tipo de construcciones, de- estamos llegando al último de los encuentros de este ciclo de literatura e historia, pero creo que en este tipo de construcciones como la de Walsh, se puede ver la importancia y la capacidad eh, la capacidad de construcción de sentidos a través de la literatura para estos acontecimientos de la historia sí, de la historia cultural, digamos, de nuestro pasado reciente, que son también condensaciones de sentido que tal vez, que claramente no están cerrados, o sea, siguen siendo enigmas. Y eso es lo interesante de poder recuperarlos desde estos otros lenguajes. Eh, y en ese sentido, también como para ir haciendo un recorrido panorámico de los encuentros anteriores que vimos, eh, la obra de Walsh también implicó un claro posicionamiento político que también eh, constituyó un peligro para su propia persona física, digamos. O sea, y esta frase que decía siempre Viñas de que a mayor espíritu crítico, mayor riesgo de sanción. Quizás me gustaría, para terminar de cómo cerrar, porque también en la construcción de este relato hay hay mucha novedad o eh, mucho trabajo desde, desde cierta no convencionalidad, digamos, ¿no? Porque si uno lo lee
hay hasta espacios de cierto humor. No sé si coincidís conmigo cuando Hay mucha ironía, muchísima ironía, mucha muchísimo ironía trabajo. y mucho distanciamiento cuando él deja bien explícito que el coronel intenta establecer un terreno común entre ellos y el narrador se mofa de ese terreno común, o cuando le dice, bueno, dése cuenta, y el narrador dice, no, sumo, hombres muertos, mujeres desnudas, no me doy cuenta, no me da la cuenta, y bueno, ahí permanentemente está marcando la distancia y la diferencia entre él y el coronel, no hay terreno común posible Y ahí. eso, Y sí, eso lo hace como decís vos, con mucha ironía también. Eh, sí. Y Vos que mencionabas, es una sí, forma de ironía que es súper o sea, súper desacralizante eh, y en un punto también muy comprometida con un no me hagan comer vidrio, digamos, con una especie de como esta ira que deviene ironía en un y punto. además el sentido de la superioridad, cuando él ve los cuadros falsos que tiene colgados el coronel en su despacho y dice, bueno, se muere si yo les digo quién los hace, ¿no? Como el saber más, pero ese Qué saber más armonioso tampoco le los alcanza. hace. Claro, pero tampoco le alcanza para saber. Vos mencionabas la conocida cita de David, a mayor práctica crítica, mayor riesgo de sanción, ¿no? Eh, y la idea de Walsh como el intelectual que lleva al máximo ese compromiso y esa sanción. Ahí a mí me gustarían dos cosas. Por un lado, recomendar, ya que recomendamos lecturas todo el tiempo, para quien le interesa el libro de Eduardo Fusami sobre Walsh. Lo tengo, no es este, es otro, pero bueno, el de este. Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, que, que hace un muy buen recorrido sobre su obra y su compromiso político, que es una de las cosas para hacer, y para seguir pensando. Y después, en cuanto a la potencia de este texto, quería volver donde empecé con esta conferencia de Piglia y leer la última parte, que me parece que condensa un poquito y después la podemos ver si te parece. Dale, Dice, buenísimo. dice Piglia, el trabajo con el lenguaje de Walsh, su conciencia del estilo, nos acerca y lo acerca a las reflexiones de Brecht. En Psicodificultades para escribir la verdad, Brecht define algunos de los problemas que yo he tratado de discutir con ustedes y las resume en 5 tesis referidas a las posibilidades de transmitir la verdad. Hay que tener, decía Brecht, el valor de escribirla, la perspicacia de descubrirla, el arte de hacerla manejable, la inteligencia de saber elegir a los destinatarios y sobre todo la astucia de saber difundirla. Y me parece que ese cierre, bueno, por algo Piglia, que hace muy bien las cosas, sigue muy bien las cosas, lo eligió como cierre, condensa este modo de acercamiento a Walsh, sobre todo en este texto y en lo que siguió, ¿no? Que la carta a la Junta, eh, que es un texto que parece que todos conocemos y me parece que muchos conocen solamente el principio y la frase de cierre y no leen la totalidad de esa carta, que es un ejemplo de argumentación para mí, y sobre todo no solamente la denuncia de lo que fue la última dictadura respecto de los cuerpos, la desaparición de los cuerpos, la represión y demás, sino la denuncia del plan económico. Me parece que Sí, eso estaría buenísimo también recordar que debe ser leído y debe ser repensado, y más de uno se va a sorprender con los nombres que aparecen sí, citados. sí, sí, sí. Bueno, Gaby, buenísimo. Me encantó esta charla. Yo creo que, que fue muy interesante también haber podido hacer este recorrido de casi todo un siglo de acontecimientos. Y bueno, espero que nos encontremos pronto para un futuro, para un futuro proyecto de este tipo con otras propuestas de lectura.
estaría buenísimo y nada, y espero que a quienes nos ven les sigan ofreciendo ganas de leer, de acercarse a estos textos, a estos autores, y que tal vez nos sugieran qué cosas les gustaría que discutiéramos en espacios como este. Así que muchísimas gracias. Gracias, un abrazo grande. Para vos.